¿De qué le servirá a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Hay una guerra en marcha, y no la que ves en las noticias. Es espiritual, invisible, seductora, y está sucediendo en tu muñeca. Millones de cristianos llevan con orgullo relojes de lujo sin percatarse de la oscura historia, el simbolismo espiritual y la corrupción moral que se esconden silenciosamente bajo el oro y el zafiro. No se trata solo de tiempo, se trata de lealtad, identidad y engaño. Si te importa la verdad, si anhelas pureza en un mundo que se ahoga en la vanidad, quédate conmigo. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque este podría ser el único video lo suficientemente valiente como para exponer la verdad impía que se esconde tras el prestigio. Este mensaje será suprimido, por eso tu voz importa. Dale me gusta, comparte y comenta tu país. Estamos construyendo un escudo global de luz. Empieza como admiración, un brillo en la muñeca, un símbolo pulido de logro. Rolex, la sola palabra destila peso, éxito, poder, estatus. Para muchos es el sueño, uno que perdura, uno que acecha la ambición. Pero bajo su lujosa superficie, esta marca no solo mide el tiempo, marca la identidad. Graba orgullo en el alma, segundo a segundo. La gente no solo compra un Rolex, se convierte en él, lleva lo que cree que es su valor. Pero ¿y si ese valor nunca estuviera arraigado en el cielo, sino encadenado al aplauso del mundo? Rolex se construyó no solo sobre la artesanía, sino también sobre la escasez, el estatus y la adoración. Sí, adoración. Eso es lo que sucede cuando una pieza de metal dicta tu valor. La marca cultiva el deseo haciéndose inalcanzable. Listas de espera, ediciones limitadas, exclusividad artificial. No solo estás comprando un reloj, te estás demostrando a ti mismo y al mundo que eres mejor. Esta es la orgullo de la vida, de la que nos advierte 1 Juan 2:16. No es un reloj, es una trampa espiritual, envuelta en acero inoxidable y coronada con una falsa sensación de triunfo. ¿Cuántos creyentes, llenos de buenas intenciones, terminan justificando su Rolex como recompensa? Trabajé duro, dicen. Me lo merezco. Pero, ¿dónde en las Escrituras nos dice Cristo que hagamos alarde de la recompensa terrenal mientras sus hijos pasan hambre? ¿Mientras los misioneros viven sin las herramientas básicas? Cuando adoptamos la mentalidad del Rolex, no solo ignoramos la pobreza, sino que nos burlamos de ella con cada gesto. Y no se equivoquen, el cielo ve, el cielo escucha, el cielo también mide el tiempo, pero con prioridades eternas. Hay una razón por la que Rolex se usa en películas, videos musicales y negocios. No es solo una estrategia de imagen, es un lavado de cerebro. El mundo enseña que para liderar hay que brillar. Pero Cristo dijo que el más grande será el siervo. Rolex lo invierte. Susurra. Sé el primero. Sé visto. Sé envidiado. Y escuchamos. Anhelamos. Codiciamos. Nos comparamos. De repente, el hombre sin reloj se siente más pequeño. La mujer con una correa barata se avergüenza. Eso no es moda. Es una infección espiritual. El peligro más profundo no se detiene en uno. Para muchos, Rolex es la puerta de entrada. Una vez que se alimenta el orgullo, nunca se satisface. Exige más. Un modelo mejor. Una edición más exclusiva. Otro triunfo para justificar la siguiente compra. Y cuando nuestra autoestima depende del aplauso humano, nos volvemos adictos a la aprobación y alérgicos a la humildad. Jesús nos advirtió: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué sucede cuando tu tesoro es de fabricación suiza y está impregnado de pecado? No me malinterpreten. No se trata de precios, sino de postura. Puedes poseer algo caro y aún así honrar a Dios. Pero cuando ese objeto se convierte en un espejo del ego, una plataforma para el orgullo o una máscara para ocultar la inseguridad, se convierte en idolatría. El becerro de oro no empezó siendo malvado. Era solo metal moldeado por manos, alimentado por corazones que olvidaron a Dios. Hoy, simplemente vestimos nuestros ídolos con diamantes y logotipos. Pero la traición es la misma.
Debes preguntarte, ¿para quién llevas ese reloj? ¿Para recordarte tu esfuerzo? ¿O para recordarles a los demás sus carencias? Porque si tu muñeca predica superioridad en lugar de servicio, ya te has rendido al mismo espíritu que Cristo vino a destruir. Rolex no da la hora. Le dice al mundo lo que adoras. Omega no es solo una marca de relojes, es una doctrina de precisión, control y rendimiento. Te seduce con palabras como exactitud, legado y excelencia, pero tras esa elegante carcasa se esconde un mensaje más profundo. Tú estás al mando. Los relojes Omega se crearon para servir a los soldados, sincronizar bombardeos y orquestar guerras. Eso por sí solo debería hacer reflexionar a cualquier creyente, porque mientras el mundo alaba la disciplina militar, Jesús dijo, «Bienaventurados los pacificadores». Sin embargo, aquí estamos, adornando nuestras muñecas con herramientas forjadas para el conflicto, bautizados en la guerra y honrados en la violencia. ¿Cuántos creyentes ahora exhiben con orgullo los mismos instrumentos que una vez se usaron para coordinar la muerte? Omega te dice que el tiempo lo es todo, que la meta es llegar temprano, ser eficiente e imparable. Pero la Biblia dice algo radicalmente diferente. Para todo hay un tiempo. Eclesiastés 3:1 nos recuerda que el tiempo pertenece a Dios, no a nosotros. Pero Omega te convence de perseguir el tiempo, vencerlo, dominarlo. Y al hacerlo, poco a poco dejamos de confiar en el ritmo divino de nuestras vidas. Confiamos en los números, confiamos en la precisión, confiamos en nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando un cristiano empieza a medir su éxito espiritual como Omega? Mide los segundos, impecablemente, competitivamente, implacablemente. Dejamos de estar quietos, dejamos de escuchar, dejamos de esperar en Dios. Omega no te hace llegar tarde, te produce ansiedad, te vuelve adicto al control, alérgico a la rendición. Y donde no hay rendición, no hay fe. Dios no nos pide que perfeccionemos cada detalle, nos pide que nos dejemos llevar. La obsesión de Omega por el rendimiento se extiende a todos los ámbitos de la vida. Quien lo lleva, comienza a buscar la excelencia física, el dominio atlético y los reconocimientos sociales. No es de extrañar que la marca se asocie con atletas olímpicos y astronautas. No solo venden relojes, venden una identidad sobrehumana. Pero el cristianismo no se trata de ser sobrehumano. Se trata de admitir que no lo somos. Omega te invita a convertirte en un Dios en tu dominio de los minutos. Pero la fe exige que reconozcas tu fragilidad y tu dependencia de la gracia, no de los engranajes. Este reloj no solo da la hora, sino que te dice cómo vivir. Rápido, preciso, adelante. Pero esa mentalidad sofoca lentamente el alma cristiana. Crea una vida donde el descanso es debilidad, donde la contemplación es un desperdicio, donde el ajetreo es santo. Jesús nunca se apresuró, nunca compitió. Caminó, escuchó, se detuvo, oró. Omega te reta a superar tu dolor, tus preguntas, tu sanación. Pero no puedes escapar de lo que Dios quiere hacer en la quietud. Hay una razón por la que esta marca se siente poderosa. Te hace sentir capaz, en control. Y esa es la tentación del Edén, ¿no? Serás como Dios. Omega es una fruta tecnológica que cuelga de tu muñeca. Pero comerla significa olvidar quién escribe realmente tu historia. Si tu identidad está ligada a segundos y logros, entonces tu valor es frágil, a un plazo incumplido de la vergüenza. Eso no es libertad. Es esclavitud espiritual con un broche de lujo. Quizás pienses que solo llevas un símbolo de calidad, pero no te equivoques. Omega representa el intento del hombre de dominar el tiempo, mientras que la Biblia nos manda a redimirlo. Uno lleva a la obsesión, el otro, a la paz. Debes elegir. ¿Servirá tu muñeca al espíritu de control o a la soberanía de Cristo? La historia no se lleva por accidente. Se lleva consciente o ciegamente, pero en cualquier caso, te lleva de vuelta. I.W.C. Schaffhausen es refinado y respetado. Maestría en aviación. Excelencia mecánica. Pero tras el tic-tac de cada reloj de piloto se esconde una verdad innegable. Estos relojes fueron diseñados para aviones de guerra. No para cualquier avión de guerra.
aviones de guerra nazis, bombarderos de la Luftwaffe, relojes diseñados no para la elegancia, sino para la muerte desde el cielo, instrumentos de precisión para la destrucción, cada detalle calibrado para servir al mal. Esto no es una conspiración, es historia documentada. Y sin embargo, IWC nunca se disculpó, nunca se distanció de su complicidad en tiempos de guerra. En cambio, se aferró a su herencia de aviación, haciendo alarde con orgullo del mismo capítulo que debería haberlos quebrantado en arrepentimiento. Ese es el peligro de la oscuridad cuando se viste de sofisticación. Los cristianos que usan IWC no solo compran lujo, sin saberlo, se asocian con un legado empapado en sangre, un legado que celebra el dominio, la superioridad y el control. Podrías decir, pero es solo un reloj. Dígaselo a los civiles enterrados bajo los escombros mientras esos relojes ayudaban a lanzar bombas. El problema espiritual no es solo el pasado, es el espíritu que aún perdura. Orgullo, poder, precisión, rendimiento. Estos no son los frutos del espíritu, son las semillas del imperio. IWC hace que el poder parezca noble, pero Dios dice que el verdadero poder se perfecciona en la debilidad. La cruz no está grabada en oro, está tallada en sacrificio. Cuanto más tiempo uses IWC, más encarnarás aquello para lo que fue diseñado. No belleza, no adoración, estrategia, dominación, excelencia fría. Alimenta una mentalidad de aplastar o ser aplastado. Y en nuestro mundo de negocios, influencia y ministerio, eso se vuelve peligroso. Empezamos a tratar a las personas como objetivos, a las iglesias como campos de batalla, a las almas como números. Eso no es liderazgo, es idolatría. Y IWC te dice sutilmente que es fuerza. El diablo rara vez tienta a los creyentes con una maldad evidente. La disfraza de ambición. La envuelve en un legado. La CMI es un trofeo para los disciplinados, los estratégicos, los exitosos. Pero ninguna de esas fueron las marcas de Cristo. Fueron las marcas de Pilato. Cuidado con lo que recompensas. Cuidado con lo que admiras. Porque el espíritu de algo penetra en el alma de quien lo admira. Y el espíritu detrás de la CMI no es de paz, sino de conquista. ¿Qué sucede cuando los cristianos empiezan a confundir precisión con unción? Cuando celebramos la ejecución en lugar de la compasión. La CMI es peligrosa no por su mecánica, sino porque enseña a los creyentes a medir el valor por el desempeño y el impacto, en lugar de la obediencia y la intimidad. Un bombardeo perfectamente sincronizado sigue siendo una tragedia, por muy bien planificado que esté. No dejes que tu fe se convierta en un mecanismo de relojería, que tenga forma de cruz. Si usas IWC sin discernimiento, no solo estás leyendo el tiempo, sino que le estás diciendo al mundo que has olvidado la guerra entre la luz y la oscuridad. Te estás alineando con un espíritu que Cristo vino a desmantelar. No se trata de vergüenza, se trata de verdad. Y cuando la verdad llega, el orgullo debe caer. ¿Qué elegirás usar? ¿Legado o luz? Cartier susurra al alma en tonos aterciopelados. No grita, seduce. Fundado para servir a la realeza, nunca ocultó su propósito. Opulencia, elegancia, derecho divino a gobernar. Estos son los mensajes entretejidos en cada curva, cada joya, cada esfera. Pero hay más. Tras su belleza se esconde un coqueteo con algo más profundo, más oscuro. Lo oculto. Sí, los diseños son impresionantes, pero ese es el cebo. El anzuelo es la esclavitud espiritual disfrazada de elegancia. La pantera, la serpiente, el ojo que todo lo ve. No son simples florituras artísticas. Son ecos antiguos, del culto a la diosa, los cultos a la fertilidad y el conocimiento esotérico que la Biblia condena explícitamente. Los diseños más icónicos de Cartier no son neutrales. Son invitaciones, puertas, símbolos utilizados desde hace mucho tiempo en rituales destinados a invocar poder ajeno a Dios. Y ahora, adornan las muñecas cristianas, no por rebeldía, sino por ignorancia. Y la ignorancia sigue siendo mortal. Muchos creyentes defienden a Cartier porque es atemporal, pero también lo son los espíritus que lo rodean. La influencia demoníaca no requiere permiso, solo acceso.
y los símbolos otorgan acceso. Por eso Dios fue tan específico en Deuteronomio 18. No imites las costumbres detestables de las naciones. No consultes presagios. No uses lo que se usaba para adorar a otros dioses. Pero hoy, usamos estos mismos patrones en nombre de la sofisticación. Cartier no solo glorifica a la realeza, sino que resucita la arrogancia de la aristocracia. La idea de que algunos nacen para gobernar y otros para servir. Jesús desmintió esa mentira al lavar los pies. Pero Cartier reconstruye la torre del orgullo, un segundo a la vez, adornado con rubíes. Educa a los creyentes para que se consideren superiores, con derecho, merecedores de reverencia. Y al hacerlo, distorsiona nuestro llamado a servir a los más desfavorecidos, a ser humildes, a amar con radicalidad. El problema no es la riqueza, sino lo que esa riqueza representa. Toda la marca Cartier se basa en la adoración del poder y el legado. Y cuando los cristianos usan estos símbolos, a menudo empiezan a reflejar su espíritu. Vanidad, comparación, superioridad. Poco a poco, la compasión se desvanece, la humildad se debilita, y la adoración se convierte en actuación en lugar de entrega. Puede que tú no sientas el cambio, pero el espíritu sí. Él se aflige. Muchos no comprenden por qué se sienten alejados de Dios, por qué sus oraciones parecen vacías. A veces, no es pecado en el comportamiento, sino en la lealtad. Vestir lo que Dios desprecia crea fricción en el alma, no porque Él sea mezquino, sino porque Él es santo. Y cuando mezclamos lo sagrado con lo maldito, cosechamos confusión, agotamiento y entumecimiento espiritual. Cartier nos enseña a glorificar la oscuridad, pero Cristo nos llama a exponerla. Pregúntate, ¿con qué espíritu te identificas al usar algo nacido del orgullo y adornado con un diseño ocultista? ¿Deseas que tu adoración se eleve a través del filtro de la vanidad mística o a través de la sangre de un rey sirviente? Ha llegado el momento de limpiar nuestros armarios, no de la moda, sino de la idolatría. Cartier puede ser hermoso, pero no todo lo bello es bueno. Hublot no pretende ser modesto. No intenta cautivar con su tradición ni enmascararse tras su legado. No, Hublot es ruidoso, agresivo, desafiante. Su mensaje es claro. Sé el primero. Sé visto. Sé envidiado. No es un eslogan, es un evangelio. Uno falso, construido sobre la lujuria de la vista, la soberbia de la vida y el culto a uno mismo. Hublot no susurra como Cartier. Grita. Te reta a competir, a consumir, a superar a los demás y a llamarlo éxito. Es quizás una de las marcas de lujo más descaradas y sensuales que existen. Desde su nacimiento, Hublot se ha alineado con el exceso. Se asocia con jugadores, íconos de la vida nocturna y figuras controvertidas conocidas más por el escándalo que por su integridad. La marca se nutre del espectáculo, del impacto, y se promociona como la corona de la élite intocable. Celebridades envueltas en el pecado lucen Hublot con orgullo. Atletas cuyas vidas gritan rebelión se convierten en sus embajadores. Y los cristianos, sin saberlo, los siguen. Seducidos por el brillo. Cegados por el precio. Olvidando que la luz y la oscuridad no pueden compartir la misma mesa. El verdadero peligro no reside en el metal, sino en la mentalidad. Hublot entrena a los creyentes para anhelar la atención, para volverse adictos a la validación, para buscar la singularidad, no la santidad. Te dicen, destaca, pero Jesús dijo, entrega tu vida. Te dicen, sé diferente, pero el Evangelio dice, muere a ti mismo. Hublot vende el sueño de ser intocable, pero el reino de Dios exalta a los quebrantados, no a los impetuosos. Muchos cristianos justifican su compra como una recompensa. Dicen que Dios quiere bendecirlos, y lo hace, pero sus bendiciones no se parecen a relojes de $100,000 nacidos en salas de juntas vanidosas. El Evangelio de la prosperidad ha infectado tan profundamente a la iglesia que ahora confundimos la administración con el ostentación. Pensamos que el fruto es financiero. Medimos el favor por la fama. Y llevamos nuestro engaño como una insignia de honor. Hublot no solo se infiltró en la moda, sino también en la doctrina. Lo que hace a esta marca particularmente peligrosa
Es su falta de sutileza. No quiere coexistir con la rectitud. Quiere reemplazarla. Quiere tu lealtad, tu identidad, tu imaginación. Y lo consigue. Una publicación, un anuncio, un vistazo a un reloj brillante. De repente, ya no te conformas con la obediencia. Quieres aplausos. No buscas intimidad. Anhelas influencia. Y en ese momento, tu corazón cambia. Ya no reflejas a Cristo. Reflejas la cultura. La Biblia es clara. No os conforméis a este mundo. Sin embargo, Hublot existe para que te integres. Con los poderosos, los orgullosos, los provocadores. No es solo un reloj, es un espíritu. Un espíritu que te dice que la humildad es debilidad, que la visibilidad es virtud, que la extravagancia es evidencia de valía. Pero Jesús se despojó de su gloria. Y si lo seguimos, debemos hacer lo mismo. Aunque nos cueste nuestros trofeos, aunque nos cueste nuestro estatus. No llevas Hublot. Hublot te lleva a ti. Se envuelve en tus valores. Se aferra a tu visión. Hasta que un día, te miras al espejo y ves no a un discípulo, sino a un artista. No a un hijo, sino a una estrella. Y en ese momento, tendrás que decidir. ¿Te quitarás el ídolo de la muñeca y volverás al altar? ¿O seguirás diciéndote que a Dios no le importan tus concesiones? Tag Heuer es rápido. Indiscutiblemente rápido. Creado para el circuito, la competición, el ciclo interminable de demostrar que eres mejor, más rápido, más implacable que el resto. Es el reloj de la adrenalina, de la ambición, de no ceder ante la presión. Pero bajo la velocidad pulida y el acero inoxidable, hay un mensaje que ruge más fuerte que cualquier motor. Tu valor se mide por tu rendimiento. Esa sola idea debería aterrorizar a todo seguidor de Cristo. Tag Heuer no vende tiempo, vende identidad. Llevarlo es declarar: soy un competidor, soy inquebrantable, gano. Pero Jesús nunca nos pidió que ganáramos, nos pidió que siguiéramos. No dijo, supérenlos, dijo, ámenlos. No gritó desde podios, sangró desde una cruz. Y sin embargo, nos aferramos a este símbolo de dominio y lo llamamos excelencia. Bautizamos la ambición en las Escrituras. Pero no todo esfuerzo es sagrado. La conexión de la marca con el deporte de élite no es solo marketing, sino también su misión. Enseña a quienes la usan a valorar el impulso por encima de la atención plena, a competir, no a descansar, a superarse, no a servir más. Y los resultados son devastadores. Los creyentes se agotan, los matrimonios se quiebran, los hijos se sienten invisibles, los ministerios se convierten en plataformas, y con tanta velocidad, perdemos lo único que Jesús consideró necesario: la quietud a sus pies. El lema de Tag Heuer, no ceder ante la presión, suena noble, pero es antigracia, porque el Evangelio no se trata de presión, se trata de rendición. Nunca se nos concibió para cargar con el peso de la perfección. Nunca se nos concibió para ganar todas las carreras. Pablo dijo que corría por el premio eterno, no por una medalla, ni por aplausos, ni por un contrato con una marca. Tag Heuer convierte esa carrera en algo superficial, efímero, competitivo, agotador. Los cristianos que usan esta marca a menudo no notan la transformación. Es gradual, pero pronto, el ministerio se convierte en una escalera, la oración en una transacción, el tiempo en familia en algo opcional, la vida en un marcador. Y ahí reside la seducción del espíritu de Tag Heuer. No se trata solo de relojes, se trata de redefinir el éxito. Se trata de cambiar la identidad eterna por una afirmación efímera. ¿Y qué hay del contentamiento? Pablo dijo que aprendió a estar contento en todo, pero Tag Heuer no lo permite. Su propio diseño dice: más velocidad, más control, más récords, más victorias. El contentamiento se convierte en estancamiento, y de repente, la paz se siente perezosa, la alegría se siente improductiva. Nos volvemos adictos a la presión, a empujar, a lo siguiente. Pero Dios no está en lo siguiente, sino en el ahora. Así que, si te sientes agotado, desconectado, motivado pero distante, observa tu muñeca.
¿Qué historia cuenta? ¿Qué espíritu alimenta? Si tu reloj alimenta tu ego más que tu adoración, es hora de hacer una pausa. Es hora de dejarlo, porque la carrera que realmente importa no se trata de segundos, se trata de entrega. Audemars Piguet rebosa reverencia, no solo por el lujo, sino por la exclusividad. No es solo caro, es esquivo. Sus piezas no dicen simplemente, tienes dinero. Susurran, eres diferente, eres elegido. Eso no es marca, es adoctrinamiento. Y es peligroso, porque el Evangelio dice, muchos son llamados pero pocos son elegidos. No por precio, sino por gracia. AP le da la vuelta a esa verdad. Convierte la distinción en una cuestión de riqueza, no de adoración. Pero lo más oscuro del legado de AP no es su precio, sino su pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los registros históricos muestran conexiones con trabajos forzados, la explotación en campos de concentración y el silencio ante el mal. Estos relojes no se fabricaron solo en Suiza. Se fabricaron en la sombra, pulidos en el sufrimiento, marcando sangre. Y hasta el día de hoy, la marca no ha ofrecido arrepentimiento, ninguna reparación, solo glamour, exclusividad y listas de espera. El peso espiritual de llevar semejante historia no puede ignorarse. Al llevar AP en la muñeca no solo llevas arte, sino un legado. Y los legados transmiten un espíritu. Un espíritu de elitismo, de opresión, de prepotencia. AP enseña a sus dueños a verse intocables, merecedores, de la realeza, y al hacerlo, crea distancia emocional con los pobres, los que sufren, los perdidos. Eso no es excelencia, eso es faraón. Jesús vino por los humildes, por los quebrantados, por la viuda y el huérfano, pero AP te condiciona a evitarlos, a rodearte solo de lo excepcional, a medir el valor en cifras y escasez. Incluso su diseño más famoso, el Royal Oak, es un guiño a la aristocracia. Y cuando lo llevas en la muñeca, algo cambia en tu postura. Dejas de arrodillarte, empiezas a posar, dejas de servir, empiezas a supervisar. Muchos creyentes que usan el AP lo justifican afirmando que es una herramienta de influencia. Dicen, Dios nos quiere en todos los ámbitos. Es cierto, pero la influencia sin intercesión es corrupción. La autoridad sin compasión es tiranía. Y el AP no te lleva a la intercesión, sino al aislamiento, a torres de marfil, lejos del dolor que Cristo murió para sanar. No hay nada malo en la belleza. Dios creó la belleza. Pero hay algo profundamente erróneo en construir tu identidad sobre la exclusividad forjada en la explotación. El AP no es neutral, no es inocente, es un monumento. Y los monumentos tienen un significado. Si lo usas, debes reconocer lo que representa. No solo riqueza, sino ceguera voluntaria. Así que pregúntate, ¿refleja tu reloj tu vocación? ¿O contradice tu compasión? ¿Por qué no puedes sostener la mano del oprimido y alzar la muñeca del opresor al mismo tiempo? Ha llegado el momento de elegir. ¿Vivirás eternamente o llevarás la evidencia de que la perdiste? Algunos relojes son símbolos, otros son armas. Richard Mille es ambas cosas. Más que un reloj, es una exclamación de ego, una armadura de arrogancia. Con precios que se disparan a $500,000 o más, Richard Mille no susurra éxito, grita supremacía. Es el trofeo de los intocables. Los ricos no lo usan por tiempo, lo usan para declarar su separación del resto de la humanidad. Y cuando los cristianos lo usan, consciente o inconscientemente, adoptan esa misma postura peligrosa. Separación por encima de la solidaridad, poder por encima de la pobreza, aplausos por encima del sacrificio. La marca se envuelve en brillantez técnica, complejidad mecánica e innovación futurista. Pero todo ese ingenio persigue un único e inquietante objetivo: construir la identidad más exclusiva que el dinero pueda comprar. Y esa identidad es tóxica para el Evangelio. Richard Mille no invita a la comunidad, exige envidia, alimenta un estilo de vida donde la inaccesibilidad es la clave. Pero Jesús se hizo accesible. No montó un caballo de guerra, montó un burro. No se juntaba con la élite,
cenó con los marginados. Y sin embargo aquí estamos, creando personajes que el mismo Jesús habría alterado. Para los creyentes, la seducción no siempre está en el precio, sino en la percepción. Poseer un Richard Mille es como entrar en cada habitación como la persona más poderosa. Pero el poder, sin servidumbre, genera engaño. Muchos líderes cristianos ahora usan estos relojes como declaraciones, convenciéndose de que la influencia justifica la indulgencia. Esa mentira es antigua. Es la misma lógica que llevó a los reyes a acumular oro, mientras los profetas lloraban en cuevas. Es el mismo espíritu que convirtió la sabiduría de Salomón en ruina. No hay nada intrínsecamente malo en la innovación. Dios es la fuente de toda creatividad. Pero cuando la innovación se convierte en idolatría, cuando la artesanía se convierte en un trono, ya no admiramos la excelencia, sino que nos inclinamos ante ella. Richard Mille te enseña a obsesionarte con la ingeniería humana, olvidando la humildad de Cristo. Es una clase magistral de admiración injustificada. Adoramos el mecanismo, no al Creador. Y eso, espiritualmente, es catastrófico. El daño más profundo es lo que esta marca le hace a tu alma en silencio. El orgullo que siembra. La superioridad que sutilmente infunde en tu torrente sanguíneo. Pronto te encuentras juzgando a la gente sin querer. Tus estándares cambian. Tus gustos evolucionan. Y tu compasión se erosiona. Ya no preguntas, ¿cómo puedo servir? Sino, ¿me merecen? Eso no es éxito. Es corrosión espiritual. Quizás todavía pienses, es solo un reloj. Pero Cristo nunca consideró las posesiones como algo neutral. Habló más del dinero que del cielo y el infierno juntos. ¿Por qué? Porque lo que atesoramos definirá con el tiempo lo que seremos. Y Richard Mille no es una herramienta, es una tentación. Una que te dice que el favor de Dios parece dominio financiero, cuando su palabra dice que parece una cruz. Así que respira hondo. Mira tu muñeca. Mira tu corazón. ¿Lo que llevas puesto refleja el corazón de Jesús o el anhelo del mundo? Aún hay tiempo para cambiar el prestigio por un propósito, para dejar atrás el orgullo y rendirse, porque la verdadera grandeza no se encuentra en la mecánica, se encuentra en la misericordia. Algunas marcas no necesitan publicidad estridente porque su mito las precede. Patek Philippe es esa marca. Rumores de riqueza generacional, legado atemporal y reliquia familiar la rodean como incienso en un templo, y en eso se ha convertido, en una reliquia sagrada de los ricos. No grita como Hublot, no brilla como Cartier, reina en silencio, en dignidad, en exclusividad. Pero no se equivoquen, sigue reinando. Y cualquier cosa que gobierne su corazón más que Cristo es un ídolo. El mensaje de Patek es seductor. Nunca posees un Patek Philippe, simplemente lo cuidas para la siguiente generación. Suena noble, responsable, pero espiritualmente es una trampa. Un llamado a arraigar la identidad en el legado, no en la eternidad. En la preservación, no en la rendición. El Evangelio no dice, construye una herencia. Dice, muere cada día. Cristo no heredó relojes de oro, heredó una cruz. Y cuando priorizamos la riqueza generacional sobre la santidad generacional, perdemos el hilo. El reloj se convierte en un santuario, una reliquia familiar, un símbolo de llegada. Y sin embargo, Cristo desafió constantemente la idea del legado terrenal. Dijo que atesoráramos tesoros en el cielo, no que los transmitiéramos en cajas de terciopelo. Pero Patek te dice, forja tu nombre, deja tu huella, preserva tu dinastía. El Evangelio dice, pierde tu vida para encontrarla. Ambas cosas no pueden coexistir. Lo más peligroso es cómo Patek Philippe desinfecta el orgullo. No luce arrogante, sino refinado, de élite. Pero el orgullo espiritual no necesita ruido. A menudo se presenta con elegancia. Hace que los creyentes se sientan dignos en su distancia de los que sufren, que vean la riqueza como un signo de favor en lugar de responsabilidad. Y ahí es donde comienza la podredumbre, silenciosamente, bajo superficies pulidas y documentos heredados. Convence a los padres a heredar relojes en lugar de la adoración.
a priorizar la seguridad financiera sobre la autoridad espiritual. Y poco a poco, el Evangelio se convierte en un escudo familiar, no en una llamada diaria al altar. Patek no solo moldea tu muñeca, sino tu linaje. Enseña a tus hijos a valorar la apariencia por encima de la unción. Y eso, generación tras generación, construye casas espirituales con cimientos de oro y muros derruidos. No hay nada de malo en dejarles a tus hijos algo significativo, pero ¿les estás dejando lo que realmente importa? ¿Les estás enseñando que la identidad eterna supera la inversión terrenal? ¿Que el sacrificio es mayor que el éxito? Porque Patek no les enseñará eso. Solo tu ejemplo lo hará. Y si tu muñeca es más ruidosa que tu devoción, escucharán el mensaje equivocado. Así que pregúntate, ¿qué estás transmitiendo realmente? ¿Un legado de lujo o un linaje de luz? ¿Estás transmitiendo un símbolo de riqueza o un patrón de entrega? No necesitas quemar tus reliquias, pero sí necesitas bendecir tu hogar. Límpialo de todo lo que eleve el nombre por encima del nombre, porque un día, tus hijos vestirán lo que tú vestiste y caminarán con lo que veneraste. Puede que Breguet no sea una marca tan conocida como Rolex u Omega, pero en los círculos de élite es sagrada, venerada, incluso idolatrada. Conocida por crear relojes usados por reyes, reinas y emperadores, Breguet se ha erigido como la maestra de la cronometración regia. Cada pieza se siente como una corona en la muñeca, una señal de nobleza. Pero ahí reside la trampa espiritual, el culto a la clase, a la herencia, a un derecho divino a la superioridad. Y para los cristianos, eso es veneno envuelto en prestigio. Esta marca no pregona, susurra legado. Evoca sentimientos de superioridad, de refinamiento, de gloria ancestral. Pero Jesús nunca se alineó con los tronos de este mundo. Los desmanteló. Breguet los construye. Crea elegancia no como arte, sino como herramienta de jerarquía social. Y cuando los creyentes la llevan, consciente o inconscientemente, se adentran en ese espíritu. El espíritu del soy mejor, estoy más allá. Estoy por encima. El peligro no está en el diseño, sino en la doctrina. Breguet enseña que la excelencia equivale a la elevación, que la belleza otorga superioridad. Pero las escrituras enseñan lo contrario. Los últimos serán los primeros. Se despojó a sí mismo. El mismo etos de Cristo desmantela la esencia de Breguet. Sin embargo, lo usamos en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, en nuestras reuniones de liderazgo, y nos preguntamos por qué el orgullo crece silenciosamente en nuestra cultura. Lo que hace a Breguet particularmente insidioso es su sutileza. No inflama la vanidad, la dignifica, la hace sentir santa, como si fuera la recompensa por la rectitud. Pero ningún reloj, por exquisito que sea, puede validar su valor. Solo la sangre de Cristo lo hace. Y cuando cambiamos la cruz por la artesanía, no ganamos identidad, la perdemos, lentamente, hermosamente, fatalmente. Llevar Breguet se convierte en un acto de silenciosa separación. Empiezas a ver a quienes carecen de lujo como personas sin refinamiento. Evitas la vulnerabilidad, proteges tu reputación. Construyes altares a su imagen y los llamas testimonio. Pero Dios ve más allá de todo. No le impresionan las esferas guilloché ni los tourbillons. Busca el quebrantamiento, corazones contritos, ambición entregada. No hay nada de malo en apreciar la belleza, pero hay algo profundamente erróneo en adornarse con símbolos de reyes mientras se ignoran los clamores del reino. No se puede llevar una corona y cargar una cruz al mismo tiempo. Hay que caer. Breguet te pide que asciendas. Jesús te pide que te arrodilles. Elige con sabiduría. Al final, no se trata de lo que llevas en la muñeca, sino de lo que llevas en el corazón. Si lo que llevas puesto refuerza lo que Cristo murió por destruir, entonces, por muy raro, histórico o exquisito que sea, es hora de dejarlo ir. Tu valor quedó sellado en el Calvario. Ningún reloj puede igualarlo. Lo que vistes habla. Lo que buscas revela lo que realmente adoras. Hoy hemos desenmascarado el espíritu del lujo. Y no se trata solo de relojes. Se trata de los acuerdos silenciosos que hacemos con el orgullo, la avaricia y la identidad.
Pero ahora has visto la verdad. Puedes elegir de otra manera. Elige la entrega sobre el estatus. Elige la luz sobre el lujo. Elige a Jesús. Suscríbete al canal y síguelo a Él, no al mundo. No te limites a informarte. Transfórmate. Soy Oliver, y no estoy aquí para juzgar, sino para caminar contigo en verdad, convicción y gracia. Hasta la próxima. Manténganse firmes, despiertos, y nunca dejen de luchar por la pureza de su fe. Los quiero a todos. Sigamos adelante, juntos.